Padre, gracias en esta mañana por permitirnos de nuevo estar aquí para congregarnos y exponernos a tu palabra. La palabra que es eficaz, viva, inerrante, inequívoca. Damos gracias, Señor, por el ministerio del hermano Owens y del hermano Barry, quienes estuvieron con nosotros, y con un gran número de estudiantes de colegios de Santa Cruz y de universidades. Y tú hablaste a través de ellos, Señor, mostrando tu grandeza, mostrando el peligro de las corrientes y las filosofías huecas y sutiles que hoy se están enseñando a nivel educativo, y que nosotros como columna y baluarte de la verdad debemos estar contrarrestando esas corrientes que impetuosamente se vienen a atacar las mentes de los más débiles y intentan entrar a la iglesia para disolver, para disgregar la congregación. Gracias por esos ministerios que tú has dado, Señor, por esos dones maravillosos, y oramos también por todos los que están haciendo la obra de una u otra manera, aportando económicamente, predicando, enseñando, evangelizando, discipulando, orando por otros y trayendo personas a la congregación para que se expongan a la palabra, y como un solo cuerpo podamos, Señor, seguir avanzando en este trabajo, que ya queda poco tiempo para hacerlo, pero que mientras el día dura debemos hacerlo con sentido de urgencia. Ayúdanos, Señor, a seguir creyendo que tu palabra es eficaz, que tu obra es eficaz, y que tú has de traer a todos tus escogidos para que te exalten y te glorifiquen, Padre, para gloria tuya. Los creaste, los formaste y los hiciste. Háblanos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ubíquese por favor en Esdras capítulo 1, del versículo 1 al verso 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Siéntese por favor, tenga la bondad. Pasos para edificar el templo. Hace 8 días estábamos hablando de movidos a edificar el templo de Dios, que somos nosotros. Y antes de iniciar, hermanos, quiero hacer algunas salvedades respecto a estos temas del Antiguo Testamento, porque siempre hay que ubicarse en qué contexto está usted para de esa manera no ir a caer en errores doctrinales. Uno de ellos es que el Antiguo Testamento está bajo otro pacto, un pacto de obras, el pacto de Sinaí. Es un pacto de obras en donde la gente debía hacer las cosas y cumplir a cabalidad esos estatutos, mandamientos y decretos, y si no, morían. Era un pacto de obras, aunque siempre Dios ha salvado de la misma manera, por gracia, por medio de la fe. Los antiguos se salvaban por medio de la fe en esa simiente que vendría, y ellos miraban a futuro hacia el Gólgota, hacia la cruz. Nosotros hoy hacemos lo contrario, miramos hacia el pasado, hacia la cruz, pero igual somos salvos como ellos,
por gracia, por medio de la fe. Por eso el escritor a los Hebreos escribió ese capítulo extraordinario, el capítulo 11, recordándole a los judíos que todos sus padres en la línea genealógica habían sido salvos por la fe Enoc, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe, mostrando con eso que la forma en que Dios salva siempre ha sido la misma. Pero sí debemos ubicarnos en qué contexto estamos, porque ellos estaban bajo un contexto de un antiguo pacto. Nosotros ahora estamos bajo un nuevo pacto. Número 2, para ellos tenía gran significado el templo. Dios había prometido habitar en ese templo, que inicialmente fue hecho un tabernáculo por medio de Moisés. Posteriormente, Salomón construye el majestuoso templo donde Dios habitaba también. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Posteriormente es restituido, restablecido o reedificado por los tres grandes restauradores, Esdras, Nehemías y Zorobabel. Y finalmente ese mismo templo es destruido por los griegos. Entonces ellos vivían bajo la sombra del templo. Para ellos era muy importante el templo y la presencia de Dios habitaba ahí. Jesús le dijo a la samaritana: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, el Señor le está diciendo: no va a ser ni en ese lugar, ni en ese lugar, ni en aquel lugar, ni en aquel monte, ni en aquel templo, porque Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora el templo somos nosotros, somos la habitación de Él. Esa es la segunda elemento que debemos tener en cuenta. Y lo tercero que debemos subrayar es que la bendición de Dios en el tiempo antiguo se medía en muchas ocasiones por los bienes de este mundo, por lo material. De hecho, Dios le prometió a Israel una tierra que fluía leche y miel, y es la tierra actual, la tierra de Palestina. Y la bendición y las promesas de Dios para con ellos estaban basadas en una tierra, y que esa tierra fuera fructífera y que recibieran la bendición de esa tierra, y que caía la lluvia y producía la tierra. Es decir, la bendición de Dios estaba limitada, o no limitada, estaba enfocada a la bendición material. Entonces se alejaban de Dios, Dios les cerraba el grifo y ellos empezaban a padecer. Ellos se volvían a Dios, Dios volvía y abría el grifo y venían bendiciones. Hoy la bendición nuestra no se mide por ello. No podemos decir que porque si usted está por una necesidad económica o tiene una enfermedad, no quiere decir que usted está mal con el Señor o está en pecado. No, porque Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, hablando acerca de la bendición de Dios. Y Pablo habla en Efesios capítulo 1, en todo ese capítulo, dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Así de que Dios nos da a nosotros lo necesario aquí para que nuestro sustento y nuestro mantenimiento diario, pero nuestra bendición no depende de bienes materiales. ¿Cuánto tienes? Y entonces yo mido si estás bien o no con Dios, porque caeríamos en una falsa teología y caeríamos en la corriente de la prosperidad, en donde la gente mide la bendición de Dios por lo material, el carro que tiene, la casa que tiene, a dónde vacacionó este año. Y lastimosamente algunos creyentes todavía tienen esa visión. Hermano, ¿cómo lo ha bendecido Dios? Sí, es verdad, eso es verdad. Dios es el que te da todo y nadie puede recibir algo si no le fuere dado de arriba. Pero eso no es sinónimo de bendición allí. Entonces, quiero hacer esas tres salvedades para que no vayamos a distorsionar en algún momento de lo que estamos hablando. La Biblia habla de que el templo fue reconstruido, y estamos haciendo una analogía, una comparación entre el templo físico que los judíos reconstruyeron y lo que somos hoy nosotros, el templo espiritual de Dios donde Dios habita. Y hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de lo que ellos hicieron materialmente
aplicarlo hoy a la parte espiritual de nuestras vidas. Quiero detenerme así en algunos puntos, porque en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías encontramos entonces la obra de restauración del templo que había sido destruido por Nabucodonosor. 70 años habían pasado de cautiverio, ellos habían estado esclavos allí. Dios les dijo: sigan viviendo normal, tengan hijos, construyan casas, hagan su vida normal, porque ustedes van a vivir largo tiempo allí. Yo me voy a acordar de ustedes en el momento en que he prometido, pero ustedes deben vivir su vida normal allí en Babilonia. Es decir, va a haber un nuevo inicio para ellos. Van a salir de esclavitud para volver a su tierra, y digamos que van a volver a poner el contador en cero para tener un nuevo resurgir, un avivamiento de ellos otra vez con las cosas de Dios. Y vemos cómo a lo largo de la historia siempre Dios ha ido colocando momentos de avivamiento, de restauración. Desde el mismo momento de la caída, Dios ha puesto en acción o en ejercicio su plan eterno de restauración, su propósito con el hombre y con su pueblo. A causa del pecado, pareciera que el plan de Dios queda truncado, como que no se va a ejecutar, pero Dios va a llevar a cabo su propósito, porque el propósito de Dios no depende del hombre, depende de Él mismo, pues el propósito de Dios está ligado a la gloria de Dios, y Dios no le va a dar la gloria a nadie, absolutamente. Desde el momento en que Adán peca, hay una promesa, Génesis 3:15, la simiente de la mujer va a venir y va a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Ahí hay un nuevo resurgimiento. En la genealogía de Adán, después de la muerte de Abel por mano de Caín, su tercer hijo, llamado Set, dice que nació un hombre llamado Enós. Y a partir de ese momento del nacimiento de ese hombre, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, como dice Génesis capítulo 4, el verso 26. El tiempo pasó y los hombres volvieron a corromperse, porque el pecado está en el hombre nace pecador, y aunque hubo una invocación del nombre de Dios, la maldad creció hasta lo máximo. Y en el tiempo de Noé, su nombre significa alivio, o el que trae alivio. De nuevo Dios envía un diluvio, otra vez queda la tierra barrida y hay que comenzar otra vez de cero. Pero Dios preservó a Noé, un remanente, y a su familia, 7 personas más. Y Dios establece un pacto con Noé, coloca el arco iris que hasta hoy permanece, diciendo: nunca más volveré a negar el mundo bajo agua. Hizo un pacto y le mandó a Noé y a su descendencia que multiplicaran y se esparcieran por toda la tierra, y la promesa de Dios se mantuvo. El hombre siempre va en contraposición de Dios. Surge entonces Babel, los hombres se aglutinan en un valle, construyen una torre cuya cúspide va a llegar al cielo según ellos, es el modelo humano para llegar a Dios. Dios determinó que debían esparcirse, se aglutinaron, confundió las lenguas, los dispersó. Y luego vino una línea genealógica con un hombre llamado Abraham, y a partir de ahí hay un nuevo comienzo, el comienzo de la nación judía o israelita. Y con él llama a ese hombre a quien hace un pacto y con quien inicia una nación, como dice Génesis capítulo 12. Pero ellos vuelven y se rebelan, parece la constante, y ahora quedan cautivos en Egipto. 400 años están esclavos en Egipto. Dios levanta otra vez otro inicio y levanta un hombre llamado Moisés. Su nombre significa rescatado de las aguas, y es usado por Dios para liberar a un pueblo de un cautiverio de más de 430 años, según Éxodo capítulo 1 del verso 7 al 8. Todos fueron nuevos comienzos para mantener el propósito eterno de Dios. Dios lleva a cabo su propósito. Dios es el que va controlando la historia, moviendo los personajes, porque Él se ha trazado un propósito
desde la eternidad hasta la eternidad, y nada ni nadie va a truncar el propósito de Dios. Ningún hombre, ningún faraón, ningún emperador, ningún gobernante, ningún militar, ningún filósofo ni científico va a truncar el propósito de Dios. Dios llevará adelante su propósito. Ahora el turno es para los restauradores, pues la ciudad está destruida, el templo está destruido, y ahora el turno es para los restauradores. Aquí aparecen tres personajes: Esdras, Nehemías y Zorobabel. Esdras es un escriba. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, y Zorobabel era un gobernador enviado por Ciro para gobernar allí en Judá. Dios va a utilizar diferentes hombres, diferentes personajes para llevar a cabo su propósito. Podríamos pensar que después de ellos Dios ha seguido con su propósito, envía a Juan el Bautista, envía a los apóstoles, envía a Pedro, envía a Juan, envía a hombres que están expandiendo el evangelio, envía a los hombres que fueron considerados padres de la iglesia, de la patrística, hombres como Policarpo, que entregó su vida por el Señor, Lutero, Calvino, Charles Spurgeon, y una cantidad de hombres que están registrados en la historia, otros que no se conocen, pero Dios está usando hombres para su gloria y su honra, para cumplir su propósito eterno. El propósito se cumple sí o sí en las manos de Él, lo cual nosotros como humanos no podemos decirlo. Nosotros no podemos decir: yo voy a ir a su reunión sí o sí. No, eso es mentira, porque yendo hacia allá nos pasa algo y no podemos cumplir. Vea, yo le doy mi palabra que sí o sí voy a hacer. No, mentira, usted no puede hacer eso. Pero Dios sí puede decir: yo voy a cumplir mi propósito sí o sí, porque Él es soberano y está en control de todo. Sus recursos no se terminan, no se acaban, y Él mueve todas las fichas de acuerdo a su propósito. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción respecto al propósito de Dios? Porque allí en el versículo 1 de Esdras, note usted que la Biblia indica que en el primer año de Ciro, rey de Persia, el imperio persa, que fueron los que tumbaron el imperio babilónico, dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Wow, ¿qué le dice a usted eso? Que Dios ya había hablado por boca de un profeta llamado Jeremías y había dado una profecía. Dios ya tenía un plan en su mente desde la eternidad, y Él hizo que este rey gentil, un rey que pagano, cumpliera las órdenes de Él, porque Dios ya había determinado en su soberanía que se tenía que reconstruir el templo, y Dios utilizaría al que tuviera que usar para cumplir su propósito. Así es de que Dios utiliza a Ciro, rey de Persia, y mire, nótelo usted la declaración de propósito: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Yo he hablado a través del profeta, yo he dicho esto, así de que voy a mover la mano de un gobernante, voy a tomar control de la voluntad de un gobernante gentil y pagano para cumplir mi propósito. Eso quiere decir, hermanos, que el corazón de los gobernantes de este mundo están en las manos de Dios. Y Él es el que pone reyes y quita reyes, y Él es el que hace y gobierna sobre todos. Él es el que abate el corazón de Faraón. Él es el que pone a comer pasto a Nabucodonosor hasta que reconozca que uno es el que gobierna sobre todo. Él es el Dios todopoderoso. Dice que los poderosos son como nada delante de Él, absolutamente como nada. ¿Qué había dicho Dios por boca de Jeremías años antes? Y Dios iba a cumplir esa palabra, porque es imposible que Dios mienta. Váyase a Jeremías, yo voy a leerlo en Jeremías, en el capítulo 25. Dios ya había dicho unas palabras respecto al pueblo, y como la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, toda la Escritura,
Entonces, en el capítulo 25, en el verso 11, dice que toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso fue lo que Dios determinó. Esta ciudad va a quedar barrida por causa de ustedes, de su pecado, y yo voy a barrer esto, pero van a estar 70 años allí. Verso 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y así como Dios dijo, se hizo. En el capítulo 29, el versículo 10 de este mismo libro de Jeremías, se habla entonces de la restitución de la nación de nuevo. Verso 10, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, dice el Señor. Está hablando por boca de Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hago un paréntesis en este versículo. Algunos cristianos hoy utilizan ese texto para mandar buenos deseos a la gente. Está equivocado. Ese texto no es para nosotros. Ese texto es explícitamente dado para los cautivos de Babilonia, y Dios les está diciendo que los va a restituir, que va a restituir, a restaurarles de nuevo, y les manifiesta los pensamientos que siempre ha tenido con ellos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios había hecho eso por boca de Jeremías. Pero ahora Dios dice, esa palabra se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Y para que esa palabra se cumpla, yo debo tocar el corazón de Ciro para que él haga lo que yo le he dicho que haga. Y así se cumplió. Vuelva allí a Esdras capítulo 1, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué hizo Dios para que se cumpliese esa palabra? Dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dios me ha mandado. Entonces, hermanos, aquí tenemos una visión de un Dios suficiente, poderoso, omnipotente, que, como digo, a veces las naciones se muestran impetuosas, impresionantemente poderosas, pero no olvide, o mejor recuerde, que por encima de ellos hay un Dios que está llevando los hilos de la historia. Pero no solamente Dios movió el corazón y despertó el espíritu de Ciro para llevar a cabo su propósito. Dice el verso 5, lea conmigo. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está ¿en dónde? En Jerusalén. Dios no solamente despertó el espíritu de Ciro, también despertó el espíritu de los jefes de las casas paternas, los líderes, los padres, pero también despertó a los sacerdotes y a los levitas. Por eso decíamos hace una semana, Dios tiene que obrar para que haya un avivamiento en nuestras vidas. No es un avivamiento humano, no es un avivamiento creado por el hombre. Dios inicia ese movimiento. Dios es el que despierta el espíritu de los hombres para que cumplan el propósito de Dios que Él ya se ha trazado desde la eternidad. Así de que para reconstruir el templo, el primer paso es que Dios intervenga sobrenaturalmente, toque el espíritu de un hombre, le genere esa inquietud, le genere ese sentimiento,
ese sentido por la obra de Dios e inicie la obra de Dios movido por el Espíritu Santo. Si Dios no lo mueve, no lo mueve nadie. Porque a veces queremos insistirle a la gente que se mueva, pero la gente no se va a mover porque usted le va a decir muévase. No, la gente se mueve cuando Dios despierta el espíritu suyo, lo incomoda y le dice debes hacer esto, y Él coloca en nuestro corazón el deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad, y usted se mueve. A mí me movió estando en una oficina de una compañía que está en 46, le exporta a 46 países. Y estando allí muy bien en esa oficina, mientras atendía el mantenimiento de una compañía muy grande, Dios me movió el espíritu. Y en esa oficina yo decía, pero ¿yo qué hago aquí? Si yo puedo estar predicando, yo puedo estar haciendo la obra de Dios. Y tuve experiencias con Dios ahí mientras estaba en mi escritorio, mientras programaba el mantenimiento de los equipos de mantenimiento de la compañía. Yo sentía en mi corazón que yo tenía que salir de allí, yo tenía que ir a trabajar en la obra de Dios. Dios puso a la persona en mi camino, me dijo, Edwin, véngase a trabajar en la obra, yo no tengo que pagarle, yo le doy lo necesario nada más para que usted inicie en el trabajo conmigo. Pero Dios movió mi espíritu y de un momento a otro yo dije, ya, me suelto de esto y voy a trabajar a la obra por fe. Ya van muchos años, hermanos, movidos por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que es el que nos impulsa en esta obra. Pero si Dios no te mueve, si Dios no genera en ti ese deseo, no va a pasar nada. Nuestra oración debe ser, Señor, mueve mi espíritu, yo quiero hacer la obra de Dios. Abre mis ojos para yo ver la necesidad. Abre mis ojos para que yo pueda contemplar tus maravillas y pueda ver la necesidad que hay en la obra de Dios. Dios despierta entonces el espíritu de Ciro y despierta el espíritu de los líderes, de los jefes de las casas, de los sacerdotes y de los levitas, y todos juntos se van a hacer la obra de Dios, a hacer el trabajo de la obra de Dios. Primer paso. Lo segundo que ocurre en la vida de esa gente que va a restaurar la casa de Dios es que precisamente ellos continúan con la restauración del altar y del culto. Es decir, el templo estaba destruido, el altar estaba acabado, derribado, y se necesita un lugar de encuentro. La palabra altar significa lugar de encuentro, ese es el significado de la palabra altar. Los altares se conocen desde tiempo antiguo. Abraham construía altares donde quiera que llegaba. Dios le dijo al pueblo que debían construir un altar para sacrificar ofrendas a Dios, y era el lugar de encuentro donde el hombre iba y se encontraba con Dios a través de un sacrificio de olor grato, un sacrificio por expiación o por gratitud o una ofrenda, pero era el altar donde se encontraban con Dios. El altar estaba destruido y entonces ahora, movidos por el Espíritu de Dios, lo primero que ellos deben hacer es reconstruir el altar. Váyase a Esdras capítulo 3, el versículo 1, y eso es lo que ellos tienen que hacer. Porque si yo no tengo contacto con Dios, no tengo relación con Dios, no hay comunicación con Dios, es imposible cumplir el propósito de Dios. Así de que el verso 1 del capítulo 3 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Para qué se juntaron? Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Restituyeron el altar. Dice que tenían miedo de los pueblos vecinos,
Claro, al tener el altar derribado, no hay presencia de Dios allí, somos un bocado fácil para los enemigos. Necesito restituir mi relación con Dios, construyo el altar. Y entonces dice el versículo 11, que restituido el altar se restituye el culto. Se había perdido el culto, pero en el verso 11 dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, escuche bien, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Restituyeron el altar, el lugar de encuentro, de comunicación con Dios, y ahora empiezan a restituir el culto. Pero el culto va a girar alrededor de algo muy importante. Va a girar en torno a la misericordia de Dios, a lo que Dios ha hecho por ellos. Dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Están reconociendo las misericordias de Dios. Están reconociendo las bondades de Dios. Allí en el Salmo capítulo 106 vamos a encontrar repetidamente cómo el culto, la adoración, la exaltación deberá estar basada en reconocer las misericordias y las bondades de Dios. Salmo 106, el verso 1. Dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 107, el versículo 1 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 118, el versículo 1 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es decir, restituyen el culto ahora en reconocimiento a las bondades de Dios, a los beneficios de Dios, a todo lo que Dios les ha dado. Y hermanos, no deberá ser diferente en nosotros nuestra exaltación y nuestra adoración a nuestro Dios. Pablo irrumpió en una doxología, en una exclamación de alabanza y de reconocimiento, simple y llanamente al ver las misericordias de Dios para con él. Y en eso debe girar nuestro culto. Nuestro culto debe girar en torno a la misericordia, a la gracia y bondad de Dios para con nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 11. Cuando Pablo, al ver la misericordia y la gracia y la bondad de Dios, escribe ya terminando en el capítulo 11 de Romanos, en el versículo 36, y lo leíamos ahora durante el culto, cuando él ve toda la obra de Dios durante los 11 capítulos de Romanos, la justificación, la obra de Dios con nosotros, él exclama estas palabras, verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Después de exponer toda la obra de Dios, ahora Pablo dice, de él, por medio de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria. Pero mire lo que dice el versículo 12. Ahora nos mueve a nosotros para que adoremos a Dios y le rindamos culto en razón a las misericordias de Dios. Si usted lee detenidamente los primeros 11 capítulos de Romanos, tendrá que hacer lo mismo que hizo Pablo en el versículo 1 del capítulo 12. Irrumpir en alabanza y decir como dijo Pablo. Así que hermanos, en razón a todo lo expuesto anteriormente, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Lo que les he expuesto del capítulo 1 al capítulo 11. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Restituir el culto. Pero ¿con base en qué? En las misericordias de Dios, en la salvación de Dios, en la justificación de Dios, en la sustitución de Dios, en todo lo que Dios a través de Cristo hizo por nosotros. Yo debo adorar a Dios. Por eso alguien decía: dime lo que cantas y te diré en qué crees. Hermano, es que la música es para pasarla bien. No, venga, sí, la vamos a pasar bien, sí. Pero ¿qué está cantando usted? ¿Usted qué está cantando? Porque para emocionarnos aquí tiempo sobra. Pero yo no puedo cantar solamente sin razonar lo que estoy cantando. Esa alabanza, esa adoración tiene que estar cargada de toda la teología que Pablo explica del capítulo 1 al 11, para que usted y yo podamos irrumpir diciendo: oh profundidad de las riquezas, cuán insondables son y cuán profundas son los pensamientos de Él. Y podamos rendirnos en adoración y alabanza en razón a las misericordias de Dios. Por eso los músicos tienen que ser los principales teólogos de la iglesia. Claro. Esos muchachos que tocan el piano y la guitarra y todo eso tienen que saber teología. Tienen que conocer las escrituras, tienen que conocer el plan de salvación, tienen que conocer la obra de Dios, porque ellos son los que van a llevar al pueblo a Dios por las misericordias de Dios, y harán que el pueblo, al ver esas misericordias, adoren a Dios en razón a ello. Pero no es entretener, no son luces y bailarinas y cintas y una cantidad de cosas que usted dice: Dios mío, ¿qué pasa aquí? Pero usted mira la letra y eso no dice absolutamente nada. Pablo está adorando a Dios en razón a las misericordias de Dios. Lo tercero que el pueblo hizo, váyase a Esdras otra vez, Esdras capítulo 7, fue que el pueblo volvió sus oídos a la palabra de Dios. Escuche bien esto: el pueblo volvió ¿qué? Sus oídos a la palabra de Dios. ¿Hay adoración con base en las misericordias de Dios? Entonces ahora el pueblo vuelve sus oídos a la palabra de Dios. Esdras capítulo 7. Dios envía a un hombre llamado Esdras para que haga la restitución del templo. Mire lo que dice el capítulo 7, el verso 5. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Wow. Dios le concedió todo, el rey le concedió todo. ¿Sabe por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Versículo 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, escudriñar, profundizar, conocer la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esdras había inquirido, había preparado su corazón, había también cumplido la palabra de Dios, y finalmente la había ¿qué? Enseñado al pueblo. Necesitamos predicadores y líderes que primero indaguen, escudriñen, luego vivan la palabra y luego se la prediquen al pueblo. Y no predicadores que estén poniéndole cargas a la gente que ni ellos mismos con un dedo la mueven. No, deberán vivirla primero ellos y luego predicarla. Y eso hizo Esdras. Primero indagó, después cumplió y luego enseñó la palabra. Hizo que el pueblo se volviera a la palabra, que el pueblo tuviera hambre de palabra, a tal punto que pidieron a Esdras que trajera el libro y que lo abriera y que se los leyera. Váyase a Nehemías capítulo 8, el libro que sigue. Hermanos, cuando una iglesia está en avivamiento, la iglesia se deleita en la palabra. No están buscando entretención, no están buscando que les estimulen simplemente o venir a obtener los beneficios personales. No, una iglesia
en un avivamiento, viene es en búsqueda de palabra, de alimento espiritual. No hay limitantes. Es que vivo lejos, no importa, yo voy hasta allá porque allá me predican. Algunos eligen iglesias porque les queda cerca. No busques una iglesia porque te queda cerca. No busques una iglesia porque te suplen tus deseos. No, busca una iglesia porque te predican la palabra fielmente. Nehemías capítulo 8, el versículo 1. Cuando una iglesia está siendo restituida por Dios, Dios ha despertado a los líderes, han levantado el altar de Dios y ahora están adorando a Dios por sus misericordias. Entonces ahora la iglesia se vuelve y el pueblo se vuelve a oír palabra. Quieren oír palabra y saben probar la palabra. Así como el paladar prueba los alimentos, el oído se vuelve ya exquisito. Ya no quieren oír esas fábulas y cuentos, historias, no. Predíqueme la palabra, hermano. Capítulo 8, el verso 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Nehemías, trae la palabra, tráela. Tenemos hambre, queremos oír. Verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, desde que salió el sol, hasta el mediodía, hasta las 12, leyendo. Y ellos atentos a la palabra, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, estaban así. Y el escriba Esdras estaba en un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban los líderes. Verso 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. Wow, no había nadie entretenido, no, estaban ahí atentos a la palabra. Y dice el verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Hay respuesta del pueblo, hay respuesta del pueblo, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas Yeshua y estos líderes, dice el versículo 5, 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la ley. Estaban estremecidos. Yo te pregunto, ¿tú te estremeces cuando oyes la palabra? Nos estremecemos. Cuando tú la lees allí en tu cuarto a solas y dices, wow, qué palabra. O cuando leemos, oímos y sentimos humillarnos en la presencia de Dios por esa palabra tan poderosa. Ese tercer paso hizo entonces que el pueblo siguiera restituyendo el altar, el templo. Pero hubo un mover de la palabra. Yo me he dado la tarea de escuchar a muchos predicadores que yo digo, ¿esto es un motivador o es un predicador? ¿Esto qué es? Pero hermano, tienen récord en visualizaciones, pero la gente quiere eso. Pero un pueblo que realmente está siendo movido por Dios, está en búsqueda de la palabra profética más segura y están escuchando atentamente y le están poniendo el sentido a la palabra, escuchando, y vuelven a sus casas y se sientan a hablar del mensaje y llevan sus notas y vuelven y escuchan y escuchan y escuchan. ¿Por qué? Porque Dios los está moviendo. Pidieron que trajeran el libro. Pidieron que trajeran el libro. Traigan el libro. ¿Dónde está el libro? ¿Sientes tú hoy hambre de la palabra? ¿Te desesperas espiritualmente cuando no tomas esa palabra y la lees y te deleitas y la escudriñas y te es tan dulce a ti como la miel que destila del panal? Que Dios permita que sea así con nosotros, hermanos. Lo cuarto que hizo el pueblo fue que se arrepintió de sus pecados. Esdras capítulo 9,
habían pecado contra Dios. Mire, cuando uno se expone a la palabra, uno empieza a ver los defectos que tiene adentro. Eso es como un espejo. Usted se pone el espejo por la mañana y dice, uy, no puedo salir así. Tiene que ir a organizarse, ¿verdad? Las damas van a salir y van al espejo y se organizan. Los hombres un poquito menos, pero vamos al espejo y tenemos que limpiarnos, quitarnos, peinarnos, organizarnos el cuello, mirar si nuestra ropa combina o no combina, en fin, todo. ¿Por qué? Porque vamos al espejo como vamos a la palabra para que la palabra nos muestre. Expuestos a la palabra, ellos entendieron que habían pecado contra Dios. En el capítulo 9, ahora ellos van a confesar sus pecados. Dice que el día 24 del mismo mes se unieron los hijos de Israel en ayuno y en cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Confesaron sus pecados y sus iniquidades. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Confesaron sus pecados. Cuando hay avivamiento en la iglesia y hay palabra, la palabra empieza a redarguir de pecado. Empieza a redarguir de pecado. ¿Estás viviendo mal? ¿Estás siendo tosco con tu esposa, con tus hijos? ¿Estás incumpliendo? ¿Te estás mezclando con el mundo? Pero ellos confesaron sus pecados. Hermano, una iglesia donde hay pecado no prospera. Recuerde cuando el pueblo fue a la guerra a tomarse la ciudad de Jai. Dice que había un anatema escondido por allá abajo de una tienda. Acán se había robado un manto babilónico, unos lingotes de oro, y los metió debajo de la tienda. Y ellos fueron a la guerra y perdieron y murieron una cantidad de soldados. Y fueron y le preguntaron a Dios qué pasa. Y Dios le dijo a Josué, es que hay uno de ustedes que tiene un anatema allá en la tienda. Vaya, busquen. Y cuando saquen el anatema, yo les voy a dar la victoria a ustedes. Fueron y encontraron el anatema debajo de la tienda de Acán. Y por causa de eso el pueblo estaba en derrota. Pero sacado ese pecado de allí, ese tesoro que él había guardado allí y que había mostrado su codicia y que había tomado lo de Dios, porque ese era el tesoro de Dios, dice que Dios restituyó y pudieron seguir avanzando en la conquista. Pero una iglesia donde hay pecado no puede avanzar. Donde todavía hay pleitos, envidias, disensiones, chismes, conflictos, donde hay pecados de fornicación, adulterio, y todo esto hace que el pecado frene la obra de Dios. Y ellos, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados, se humillaron delante de Dios y Dios los perdonó. Y ahora el pueblo se convirtió al Señor, y ahora no solamente confesaron sus pecados, sino que abandonaron el pecado. Porque una cosa es confesar el pecado y otra cosa es confesar y apartarse del pecado. La Biblia dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Confesar y dejar. Y eso fue lo que ellos hicieron. El pecado de ellos, ¿sabe cuál fue? Que se juntaron con los pueblos paganos y le entregaron las hijas de ellos a los paganos y los hijos de ellos a los paganos. Y terminaron haciendo lo mismo de los paganos. Dios les había dicho, no se junten con ellos, no se mezclen con ellos, vivan allí, pero ustedes son un pueblo especial. Son una nación de reyes y de sacerdotes y de gente santa, y no se mezclen con ellos. Nosotros vivimos en esta tierra, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, y nosotros no podemos estar haciendo las obras del mundo. Y el pecado de ellos fue que se mezclaron con ellos, se casaron con ellos. Y Dios les dijo, ustedes no solamente tienen que arrepentirse, ahora tienen que romper esa unión con ellos. Esdras capítulo 10, lo hicieron. El versículo 2, abandonaron su pecado. Dios les dijo, deben separarse. Verso 2,
Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Eso es lo que produce el arrepentimiento, dolor. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. El tipo que se embriaga y se gastó su plata de su mercado y su familia, tuvo un conflicto en una fiesta, borracho, y le pasa ya la borrachera y él está con remordimiento, pero al mes o a los 15 días vuelve y se emborracha y vuelve a la misma. Eso fue un remordimiento. Pero el arrepentimiento hace que el hombre sienta dolor, se humille, llore por haber pecado contra Dios y deja el pecado. Esa es la señal de que realmente está arrepentido. Versículo 2: entonces respondió Sedaquías, hijo de Jehiel y de los hijos de Elán, y dijo, escuche lo que le dijeron a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras, oído a esto, mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Nos mezclamos con extranjeros, yugos desiguales. Versículo 3: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Vamos a romper esto. Y hasta que no lo rompan, Dios no va a bendecir. Pero estaban tan determinados de tener la bendición de Dios que rompieron eso. Versículo 12: ahora pues, da gloria a Jehová, Dios de nuestros padres. Verso 11: y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. ¿Qué hay que hacer? Cuando alguien está realmente arrepentido, dice: no, yo dejo eso. ¿Qué hay que hacer? Y llora y se siente. Y abandonaron eso. Y a partir de ese momento, Dios comienza a bendecir. Deje el impío su camino. El que no confiesa sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Se necesita que el hombre confiese sus pecados y se aleje. Y finalmente, ellos estaban tan determinados. Quiero terminar con Nehemías capítulo 9. Que no solamente se arrepintieron, no solamente se alejaron de eso, sino que ellos se comprometieron a hacerlo. Se comprometieron delante de Dios a hacerlo. Capítulo 9, el verso 38. ¿Sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hicieron? Redactaron un documento y dijeron: los que lo van a hacer, van a firmar aquí. Uy, hermano, no, pero tampoco. Claro, si uno dijera eso hoy, se quedan con la mujer y los hijos. Pero así lo hicieron. Lea el capítulo 9, el verso 38. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Oiga bien, fiel promesa. Y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. A ver, ¿quién está realmente en esto? Que firme. Porque, hermano, a veces es fácil. Sí, yo, sí. Y la gente, movida por Dios, entonces firmaron. Lea el capítulo 10. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador. El juicio comienza ¿por dónde? Por casa. Y luego dice: y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas. Y dice que firmó el gobernador, hijo, y luego muestra la lista de los que firmaron y se comprometieron. Ahí está la lista en los versículos 15 al 28, todos firmaron. ¿Y a qué se comprometieron? Rápidamente, versículo 29. Que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y los decretos y los estatutos de Jehová nuestro Dios. Nos comprometemos a eso. Versículo 30. Que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra.
ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Lo vamos a cumplir. Se necesita determinación. Nos vamos a comprometer con esto. Ni le vamos a dar nuestras hijas a los de allá, ni vamos a tomar de los de allá para acá. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comercial en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. No vamos a estorbar nuestro día que es santificado por Dios, donde nosotros rendimos culto a Dios. Nada va a tomar el lugar de ello, y lo firmamos y lo vamos a sostener. Verso 32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Verso 35, que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Verso 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas. Verso 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario. Y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, escuche bien y lea conmigo esta última parte. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios, no la vamos a abandonar. Y la gloria de Dios se manifestó. ¿Qué cree usted que puede pasar con un hombre determinado de esa manera? Que dice, yo me voy a determinar a no pecar contra Dios. Me voy a determinar a no hablar mal de mi prójimo, y cada vez que me lleguen con un comentario negativo acerca de alguien que no esté presente, no lo voy a hacer, no voy a seguir eso. No voy a hablar mal de nadie. No voy a poner delante de mis ojos ninguna cosa que, sabiendo que Dios está ahí como omnipresente, Él la va a ver. No lo voy a hacer, me voy a determinar a eso. Y son resoluciones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. No voy a participar de pecados ajenos. Y eso fue lo que hizo Jonathan Edwards. Ellos lo dijeron, lo predicaron, lo escribieron y lo firmaron y lo cumplieron. Hermano, hoy necesitamos creyentes determinados. Uno ve a la gente determinada a hacer el pecado, determinados. Qué bueno que podamos nosotros, con la ayuda del Señor, determinarnos también a ser cada día más santos, a servir cada día más a Dios, y como dice la última parte del texto, a nunca abandonar la casa de Dios. Estemos en pie en esta hora. Y me disculpan si me emociono mucho aquí, pero hermano, es que hay una crisis en los evangélicos hoy tan impresionante, que John MacArthur un día dijo: yo hasta ahora no entiendo por qué Dios me ha dado un ministerio para evangelizar al pueblo cristiano. Podríamos decir que hoy otra vez va a haber que evangelizar al pueblo cristiano, pero que Dios nos ayude. Iglesias no regeneradas, ministerios no regenerados, predicadores no regenerados. Si aquí hay un amigo que aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, yo quiero invitarle para que lo haga en esta hora, y usted se convierta en un templo donde la presencia de Dios habite, y que todo lo que usted haga sea para la gloria de Él. Oremos. Padre, gracias. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia y tu bondad. Señor, yo te pido por esta iglesia, Dios mío, en esta hora, que nuestros corazones se quebranten frente a tu palabra, que el Espíritu Santo tome la espada del Espíritu, tu palabra, y penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, discierna todo pensamiento y toda intención, deshaga todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Señor, y que hoy pueda haber determinación en nuestras vidas, a tal punto que tomemos resoluciones en nuestro corazón para amarte, honrarte, exaltarte y glorificarte en todo lo que nosotros hagamos. Que estos jóvenes se determinen a amar a Dios sobre todas las cosas y a honrarlo con sus vidas, y ser
luz en medio de un mundo que está en espesas tinieblas. Padre, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo.